a nuestro primer programa de entrevistados. Mi nombre es Dulce García y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conocer un poquito más sobre un joven apasionado por la literatura. También es director de El Buen Librero y ganador de Premios Luces del 2021 por el mejor programa digital cultural. Con ustedes, nada más y nada menos que Gianfranco Ereña. Aplausos, por favor. Bienvenido, Gianfranco. Gracias por estar aquí conmigo, por brindarme esta entrevista, por estar con nosotros, mis compañeros. También estamos muy agradecidos. Feliz de poder conversar a propósito del proyecto y, bueno, someterme a las preguntas que tengan para mí el día de hoy, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar empezar, ¿no? Decirte, ¿cómo es que iniciaste tú en el mundo del podcast? ¿Cómo inicia este amor por este arte también, que es un arte, ¿no? Yo empiezo el proyecto, El Buen Librero en sí mismo, desde antes, o sea, desde el 2013. Y el podcast era una cuestión que todavía era muy ajena a los latinoamericanos. Yo empiezo a podcastear recién en el 2017, cuando tuve un accidente. Yo voy a llamarlo accidente, que fue algo terrible que le puede pasar a cualquier persona que viaja de un lado a otro distancias largas, y fue que me olvidé los audífonos. Entonces, cuando estaba viajando en distancia larga y me había olvidado los audífonos, me di cuenta de que pues, estaría bueno de pronto escuchar un contenido diferente, un contenido de literatura, algo que me haga reflexionar, porque yo aprovecho mucho los viajes para leer o para escuchar podcasts. Entonces dije, bueno, entonces ¿por qué no creo el mío? Claro, sí, mira, ha traspasado tantas cosas, porque no solamente los que son allegados al área de comunicaciones ven tus podcasts, sino más personas que son amantes de la literatura, ¿no? Gianfranco Ereña, que está con nosotros hoy en día, él se inicia desde niño tú tenías este amor por la lectura. También estamos investigando por ahí, como dijiste en algún momento en una de tus entrevistas, tu abuelo es quien te inculca este amor a la lectura. Yo recuerdo, o sea, que lo primero que leí muy a grosso modo fue en su momento, pues, lo clásico que te mandan en todo colegio, ¿no? El Caballero Carmelo, las tradiciones peruanas, Paco Yunque, pero esto era enriquecido 100% por lo que mi abuelo me solía contar, y no solamente me lo narraba, sino que creo que teatralizar un poco esos relatos ayudaba a que yo me formara un contexto que un niño de 9 10 años no tiene, y que en ese momento se hace mucho más grande, o sea, al verlo de un adulto, ¿no? Entonces, sí, mi abuelo jugó definitivamente un rol importante en eso, ¿no? También hay un público interesante para todos, ¿no? Hay para niños, para adultos, así como para el Buen Librero también tiene un público espectacular. Hace poco estábamos conversando con mis compañeros del instituto y me decía, mira, Gianfranco Ereña es un gran lector, es director del Buen Librero e incluso también es comunicador y profesor. Y yo decía, wow, pero ¿cómo así él inicia? No, tú iniciaste el proyecto, me cuentas del podcast, por ahí leído con un amigo, pero ¿en qué momento, por ejemplo, decides ya, hoy lo lanzo? Porque, ¿qué te motivó a lanzarlo ya? ¿No? Bueno, una de las primeras cosas que fue cuando yo inicié el Buen Librero fue que me encontraba justo en el último año de carrera, me encontraba habiendo terminado ya mis prácticas profesionales, me encontraba en ese limbo en el cual yo sabía que entraba al último ciclo de mi vida, o a mis dos últimos ciclos. No tenía chamba, al mismo tiempo no quería volver a hacer periodismo, y si hacía periodismo, quería hacer periodismo a mi manera. Entonces ocurrió que en ese momento Jorge Eslava, que en ese momento bueno, nunca creo que va a dejar de ser mi maestro, mi guía, una persona a la que le debo muchísimo. Yo le había comentado en algún momento: Jorge, quiero enseñar, quiero convertirme en docente, porque entrar a una clase de Jorge Eslava era entrar a un show en vivo. Es decir, formó un grupo de gente tremendo. Dentro de ese grupo de gente había un chico que era de derecho, fíjate cómo las vueltas que da la vida, y ahí te redondeo la anécdota, que se llamaba Ernesto. Entonces, él estaba en quinto, sexto ciclo, era el más viejo de todos nosotros, pero uno de los más sabios, ¿no? Y yo recuerdo que en los primeros textos que yo presentaba en ese taller, en el que estaban todos estos monstruos, era vapuleado definitivamente, porque de todos yo podría decir, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, que era el que menos talento tenía. O sea, mi talento era el de la perseverancia, el de estar ahí detrás, pero no era el natural que tenían ellos para escribir, y entonces destrozaba mis textos. Este chico no.
Y este chico lo que hizo fue, me dijo, ok, tú para poder escribir tienes antes que leer. Un buen escritor no es un buen escritor si es que antes no es un buen lector. Y cuando pasa el tiempo, habrá pasado 2 meses, Ernesto fallece en un accidente, y a mí me toca también terminar mi carrera y demás, yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto que se llame El Buen Librero. ¿Y cómo lo empato con todo lo demás? Justo empecé mi carrera como docente, dije, bueno, quiero llegar y hacer que mi vida vaya naturalmente hacia la docencia, pero también hacia eso. O sea, no quiero dejar el periodismo, pero lo quiero hacer desde otra forma. Yo quiero bajar del pedestal esta cuestión académica y aburrida de la literatura. Es un ejercicio de palabras difíciles para aumentar el vocabulario y la cultura general. No, yo quiero que la literatura tenga de entretenimiento y que ese entretenimiento se aprenda. O sea, es un poco lo que yo hago como docente, ¿no? ¿Para qué vas a sufrir aprendiendo algo si lo puedes aprender riendo, o lo puedes aprender con referentes cercanos, lo puedes otra vez utilizar mucho del stand-up comedy, que también trato de utilizar en mis videos, entonces, y en los podcasts. Entonces, hay mucho de eso en lo que trato de hacer con el proyecto. Y mira, hoy en día, justamente en este momento, estoy frente al aula en la cual me enseñó Jorge Eslava. Estoy enseñando en la Facultad de Derecho de la misma universidad donde empecé, justo después de haber ganado un premio Luces hace un par de meses. Entonces, es como paradójico que la vida me lleve por esos caminos, pero aquí estoy feliz, firme y todavía con ¿Cómo mucho que hiciste algo quedar, ¿no? diferente, no? ¿Cómo hiciste algo diferente a lo que de repente venía el rumbo de tu vida y cambiaste eso? Pero aparte, bueno, nos hablas un poco de cómo iniciaste también en el podcast, pero ¿cómo tú eliges los temas a tratar en tus podcasts? ¿Cómo te preparas para grabar? Porque imagino que hay una preparación antes de, como tu compañero Sí, te dijo, hay totalmente. que leer. Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, ya un poco con el tiempo automatiza ciertas cosas, ¿no? Automatiza los guiones, los temas. Entonces tú ya sabes por dónde ir, pero es un chambón. O sea, de hecho, hay podcasts que tienen equipos de gente que trabajan detrás de la edición, desde la producción, de la preproducción. ¿Acaso yo solo? Yo solo preproduzco, produzco, edito, grabo, hago el podcast, hago el videoblog, hago la página web, hago las redes sociales, todo lo relacionado a Facebook, Twitter, WhatsApp, el Telegram, todo lo hago yo. Entonces, hay solamente un filtro en ese sentido y es muy tedioso. O sea, de hecho, en este punto del proyecto sí me estoy cuestionando el hecho de contar o no de repente con algún equipo de trabajo, porque creo que es necesario. Por mi salud mental, por la alta carga de trabajo que tengo. De hecho, estoy dando esta entrevista a 20, 25 minutos de empezar una clase, y es así, ¿no? O sea, mi vida es como estar constantemente moviéndome y en medio de todo eso hacer el buen librero, o sea, que es un reto tremendo, ¿no? Claro, porque tú preparas todo, ¿no? Pero aparte también es como que tú nos comentas que tú haces prácticamente todo, tú eres la preproducción, la post, la pro, todo, absolutamente todo lo haces tú. Pero ¿con qué equipos cuentas para la grabación? De repente tienes una cámara o con qué equipos audiovisuales de repente es con lo que tú te desenvuelves. Sí, o sea, de hecho yo tuve la suerte de haber postulado a los estímulos económicos en el 2019 del Ministerio de Cultura, que se da unos apoyos a la gente que hace cosas relacionadas a cultura, en ese caso era difusión del libro peruano en medios digitales, y tuve la suerte de obtener esta bonificación que me permitió comprar una cámara, que es la que utilizo hasta el momento, una Canon Rebel T3, para poder grabar mis videos. Tengo un micro, que todo lo demás es comprado únicamente con mi dinero, y nada más. O sea, lo único que tengo es una cámara y un micro. Bueno, por ahí las luces de mi casa que me sirven para aumentar el podcast. Ha sido eso, ¿no? Básicamente tengo solamente mi cámara, mi trípode, mis ideas y el micro, ¿no? O sea, todo, No, no y no tengo se más. necesita tampoco tanta producción para empezar, ¿no? Como nos ha comentado, también has empezado de a pocos, quizá no tienes lo máximo en equipos, pero sin embargo has logrado muy grandes cosas. El buen librero es un gran ejemplo de ello. El gran librero, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu mensaje del gran librero? ¿Qué quieres transmitir con el gran librero? El buen librero lo que trata de hacer es básicamente, como te digo, desacralizar la literatura, que no sea un ejercicio de intelectuales que toman café en una esquina, fuman pipa
y hablan de temas difíciles, sino que la literatura vive con nosotros, convive con nosotros, y todo lo que nos esté pasando por la cabeza probablemente ya le pasó por la cabeza a algún autor, a algún personaje que lo supo plasmar en eso. Trato de hacerlo divertido, trato de hacerlo dinámico, como te digo, hay mucho de stand-up en lo que yo Sí, hago, y hemos trato de logrado. divertirme. Sí, hemos logrado ver tus videos y tienes mucha esa comedia, ¿no? La manera en que interactúas con las personas, con el público y haces que enganche. Por ejemplo, vemos sus videos de YouTube, yo digo, acá me quedo porque me hace sonreír y al momento ya me estás Gracias. hablando de literatura. Y o sea, es muy, muy interesante el tema en cómo también manejas esto, ¿no? Gracias, gracias. O sea, bueno, sí, es lo que trato de buscar. Y bueno, va a sonar cliché, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir expandiéndonos. Ya, o sea, se ganó el premio, pero hay que pensar en el año siguiente, hay que seguir inventando nuevas cosas Y y a en lo el que medio sí. vivir y trabajar. Así que de eso se trata, ¿no? Y mira, ya bueno, como para acabar un poco también esta entrevista que ha estado muy interesante, quisiera que observes un video, la producción te ha ¿Ya? preparado un video para ti Hombre, y muchas gracias. A ver, a ver, Los poemas narrativos, principalmente el de mi abuelo. Hay uno que habla un poco del abuelo que no conocí mucho, la verdad, que es más bien un mito, un abuelo. Arturo Ereña siempre fue un gran narrador. Sus ojos brillaban y se hacían enormes al contar historias clásicas, y sus manos se desenvolvían con frenesí al sonar de sus relatos. Su nieto Gianfranco era su más fiel oyente. Escucharlo le significaba el momento más feliz del día. El pequeño conocería a través de sus narraciones a Robinson Crusoe, a Paco Yunque o al Caballero Carmelo. Ese niño creció y un día decidió él mismo ir a contrastar las historias que había escuchado desde siempre. Se sumergió entonces en un mundo de posibilidades. Así pudo confirmar que su abuelo no solo le contaba al detalle cada aventura, sino que aquello apenas era el principio, que había más libros que descubrir. ahora me ha emocionado muchísimo. Me había olvidado también de alguno de esos videos, ¿no? Que estaban al inicio y bueno, sí, pues no forman parte de la historia de uno. Gracias por recordarme. el podcast te ha llevado a grandes lugares, el buen librero te ha llevado a ganar grandes cosas y de verdad esperamos más éxitos, más triunfos, te seguimos en redes sociales, ¿dónde más te podemos encontrar? Bueno, Cuéntanos un en poco. Facebook me encuentran como El Buen Librero, en Twitter como Buen Librero, en Instagram como Buen Librero, en TikTok como El Buen Librero y en YouTube como El Buen Librero. Y también en Spotify, iVoox, Apple Podcasts como El Buen Librero Podcast, ¿no? Ahí está también. Publicamos todos los miércoles y también tenemos interacciones, ¿no? Los días viernes y los domingos. Encontrarme físicamente este 23 de abril, bueno, en primicia te digo, vamos a tener el Buen Librero Fest en Tierra Baldía. Bueno, vamos a celebrar justamente el premio Luces, vamos a celebrar ya los 9 años que tiene el proyecto. El próximo año se viene la década y es una década linda que me gustaría compartir con todas y con todos ustedes, así que bienvenidos están a Eso YouTube. es una muy buena iniciativa también para los que quizás recién se inician, ¿no? Felicitarte de verdad por todos tus éxitos, por todos los que también hay detrás, porque muchas personas ven el éxito, pero no ve el proceso, ¿no? El proceso es muy importante para el éxito que has tenido. Para nosotros eres un gran referente, ha sido un honor Gracias. acá de verdad para nosotros, para nuestro trabajo. Quizás seamos un grupo súper pequeño, quizás recién estamos iniciando, pero ver cómo también otras personas han crecido en su camino, la manera como nosotros seguimos, es de mucha ayuda y quisiéramos, por favor, que le mandes un saludo también a nuestro profesor que ya de A acá va a Luen. estar viendo este. Saludos, Luen. Siempre es un enorme gusto conversar con tus estudiantes. Tienen un gran profesor, aprovechenlo.
De hecho, él es uno de los másters del podcast en el Perú, siempre ha echado el coche para adelante, así que le mando un fuerte abrazo a él, a todos ustedes. Si tienen un sueño, síganlo, traten de llevarlo al límite, y ese es el único consejo que les puedo dar para cerrar esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Como te digo, somos estudiantes y bueno, tenemos grandes maestros frente a nosotros, tenemos un gran maestro acá también, a Gianfranco Ereña, seguramente va a seguir creciendo, vamos a seguir viendo éxitos más de ti y de verdad muchísimas gracias y esperamos tenerte en una próxima entrevista, te vamos a ir a ver a tus festivales, ha sido un honor tenerte de parte mía y de mis compañeros, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Mi nombre es Dulce García y esto ha sido todo por hoy en el programa de Entrevistados. Hasta la próxima.